Seguimos adelante aquí en Telebuendía recibiendo con el gran gusto de siempre al señor candidato a la presidencia por el Partido Independiente, presidente de ese partido, Pablo Mieres. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto estar acá. Bueno, igualmente, Encantado. Pablo. Primero agradecerle muy especialmente que nos haya acercado esto que será un insumo para los periodistas en este año ¿Cómo no? electoral y es el camino del Partido Independiente, transformar el crecimiento en desarrollo humano. ¿Cuánto tiempo llegó a elaborar el programa? Y nosotros empezamos el trabajo de los equipos técnicos en marzo del año pasado. O sea que un año prácticamente, ¿no? Entre distintos grupos que fueron elaborando los primeros borradores. Luego hubo un proceso de integración en 3 áreas, coordinadas por distintos compañeros especializados en cada área. Conrado Ramos en el área Estado, Javier Lacida en el área social y en el área económica Marcel Baillant y Joaquín Seco. Y bueno, llegamos a este resultado que yo creo que sintetiza muy bien en el título lo que para nosotros es la evaluación de estos 10 años pasados de gobierno del Frente Amplio y al mismo tiempo las grandes asignaturas pendientes. Bien, un apunte sobre la elaboración. ¿Cuál es el riesgo o cómo se delimita esa frontera para que la tecnocracia no avance sobre el programa político? Y yo creo que tiene que haber siempre un diálogo, ¿no? Y eso nosotros lo hemos mantenido, es decir, un diálogo entre los que son estrictamente técnicos. También en la composición de los equipos que trabajaron hay una combinación, porque hay compañeros que son técnicos puros y duros, que son realmente aportes específicos muy especializados. Hay técnicos que son más técnico-políticos, que tienen un perfil en donde se destaca también una cierta experiencia de gestión, de trabajo político, y después estamos los que nos dedicamos más a la política específicamente, y yo creo que todo eso combina el resultado. Este resultado que termina en este programa, transformar el crecimiento en desarrollo humano. El otro día le sentí hacer un reproche porque otro precandidato presidencial, Lacalle Pou, parece que toma también en esencia este discurso. Pero está bien, esta síntesis. Sí, digamos. Bienvenido sea, digamos. A mí me parece que las coincidencias, si existen, son bienvenidas. Nosotros lo que marcamos es que en estos 10 años hemos crecido económicamente de una manera fabulosa, fantástica, y ojalá sigamos creciendo, parece que no tanto en los próximos años, pero bueno, ojalá pudiéramos seguir creciendo al ritmo que crecimos en la década anterior, pero no se ha transformado ese crecimiento, paradójicamente. Gobiernos de izquierda no han convertido ese crecimiento, no han trasladado ese crecimiento a un desarrollo humano. Eso significa la educación, la seguridad, la integración social, y ese es el desafío que tenemos para este año, para Pablo, este periodo, ¿no? Lo que le van a decir desde el oficialismo de pronto es que se necesita otro periodo de gobierno para consolidar algunas reformas. Y siempre que está en el gobierno dice que necesita más tiempo. Yo lo que digo es que en 10 años de crecimiento histórico no se logró recuperar situaciones. Por ejemplo, Uruguay era un país hiperintegrado, decían algunos analistas en el pasado. Hoy está fracturado. Hoy es un país fracturado. ¿Hay menos pobres? Sí, mucho menos pobres. Es lógico, porque la pobreza se mide por nivel de ingresos. Si el país aumentó sustancialmente su PBI, es lógico que mucha gente también haya aumentado sus ingresos. Hubiera pasado casi con cualquier gobierno. A eso quería apuntar, o sea que eso que se exhibe como logros de la actual administración y que además se sustenta en algunos avances de la administración del doctor Vázquez, a usted aún no le conforman. O sea, lo que tiene que ver con el empleo, con la pobreza, con la indigencia. Me parece fenómeno. Yo no puedo negar que eso es un elemento muy positivo. Lo mismo que la indigencia, que bajó del 4% al 0,5%. Son datos positivos. Lo que pasa es que no han logrado recuperar el tejido social desde el punto de vista de la integración. O sea, acá, para decirlo de una manera más clara, hay un sector de la sociedad que sigue teniendo un sistema de valores distinto al del conjunto de la sociedad. A ver, ¿cómo una es cultura de la delincuencia, sí, una cultura de que la educación no es el camino para salir adelante. Eso es una ruptura con las normas tradicionales del Uruguay, que siguen siendo mayoritarias, que es que el camino para salir adelante es educarse, que hay que hacer las cosas por derecha, es decir, actuando de manera correcta, que hay que esforzarse, que hay que responsabilizarse, que el trabajo es un valor sustancial. ¿Y el Frente Amplio quebró esa escala de valores? No, yo creo que el Frente Amplio no supo recuperar, o sea, cuando apoya a los sectores sociales más marginados, etcétera, no ha logrado generar una lógica de recuperación de la integración social. ¿Por qué? Porque sus políticas sociales en gran medida han sido de corte más asistencialista
por ejemplo, no ha estado incorporado en el planteo la necesidad de la recuperación del valerse por sí mismo, que ese es el gran objetivo de políticas sociales sanas. Cuando yo llevo adelante políticas sociales sanas, el objetivo de ellas es que yo ayude a que la persona vuelva a pedalear sola. Y lo mismo con la educación. Se ha gastado muchísima plata en materia educativa y no ha habido una transformación educativa. Entonces hay una deuda social que en estos años del Frente Amplio se generó porque no han sabido aplicar los recursos. No digo que no tengan el objetivo. Yo creo que el Frente Amplio seguramente querría una sociedad integrada y querría una educación de mejor nivel. O sea, predominan hoy las inequidades sobre las equidades que se proclamaban en aquel discurso. No se han logrado resultados porque han trabajado de una manera equivocada. ¿Le cuesta, como hombre de izquierda, cuestionar precisamente lo que fue una ausencia de logros en ese sentido del gobierno del Frente Amplio? No, no me cuesta, al contrario. Me hace hacerlo con mayor intensidad porque me parece que es una paradoja. Es una paradoja que el gobierno, 10 años de gobierno de la izquierda frente amplista, hayan sido razonablemente bien conducidos desde el punto de vista económico, y en aquello para lo que se supone que una izquierda política está más especializado, que es para las cuestiones sociales, hay un fracaso tan terrible, tan trágico como el de la educación. Es una cosa impresionante. Y me preocupa más porque el doctor Vázquez, cuando anuncia su análisis sobre materia educativa, a mí me decepcionó mucho, porque poco menos que dijo que estábamos camino a una educación de mejor nivel, y en realidad vamos camino abajo. Y además que la solución sea otra vez aumentar el porcentaje del PBI destinado a la educación, a mí me parece que es no registrar que eso en su primer gobierno ya se hizo y que el resultado no fue bueno, fue muy malo. Es decir, no el aumentar el presupuesto hay que probablemente haya que seguir aumentándolo si se puede, pero lo que no podemos es seguir poniendo más y más plata y no lograr resultados. Ahora comienzan algunos postulados políticos, partidarios, electorales, sectoriales, que vinculan a la productividad en la gestión docente. ¿Comparte de pronto esos cambios, esa visión nueva que asoma ahora en este año electoral? A mí me parece que es bueno que haya una relación entre los beneficios, las mejoras y los resultados, porque el Estado está haciendo un gran esfuerzo, que ponemos plata todos los uruguayos para, lógicamente, obtener un cierto resultado. Entonces, puede haber un vínculo, una condicionalidad en seguir aumentando recursos con respecto a los resultados. Me parece que puede ser un buen mecanismo. Lo que me parece curioso es que ese mecanismo se proponga en año electoral por un sector que está en el gobierno hace 10 años, estoy hablando del astorismo, y que no lo propuso y no lo planteó y no lo llevó adelante en estos tiempos, ¿no? ¿Ha puesto especial énfasis en los ataques al astorismo en estos últimos días? Le digo como consecuencia de algunas columnas suyas que leo con mucha atención y con interés. Dice, el astorismo gargantea, pero luego se deja pasar por arriba. No es garantía de nada. Y allí es donde usted también utiliza esa plataforma para insistir con su discurso de que hay que terminar con la mayoría absoluta. Y sí, porque esta mayoría absoluta que está regimentada, disciplinada, yo diría propia de un partido leninista, no digo que el Frente Amplio sea un partido leninista, pero que le aplica un criterio leninista, y el astorismo la acata a costo de traicionar a su electorado, porque su electorado seguramente piensa bien distinto de lo que suponen las minorías militantes que le imponen al astorismo una disciplina partidaria que ellos resuelven, porque han venido a los medios a decir, no, porque esta ley, estamos hablando por ejemplo de la ley de responsabilidad por accidentes laborales, diciendo que era inconstitucional. Si yo digo que una cosa es inconstitucional, yo después no puedo votarla por disciplina partidaria. Hay un orden de valores. ¿Qué es más importante, la disciplina partidaria o el respeto a la Constitución? Yo no tengo duda, es el respeto a la Constitución. Si no, el partido está por encima del Estado de Derecho y vamos muy mal en ese Usted sentido. le destina en algún párrafo 3 o 4 elogios importantes al astorismo y luego dice, pero... Porque entonces, claro, uno se pregunta, bueno, ¿esto es parte también de una estrategia? ¿Usted entiende que parte de su electorado futuro puede estar allí? no sé, yo supongo que hay mucha gente que está hoy decepcionada de la gestión del Frente Amplio, pero tampoco quiere volver a los partidos tradicionales. Porque los partidos tradicionales ya mostraron lo que podían dar y fracasaron, y no fue hace tanto tiempo que fracasaron, y sus opciones alternativas de hoy, yo creo que en la gente no generan entusiasmo ni generan la expectativa de un cambio, sino que entonces hay mucha gente que se siente en la disyuntiva, en el desconcierto, y yo creo que nosotros sí somos una alternativa para muchos votantes que apostaron al Frente,
que hoy se sienten defraudados y que no ven en su ala más moderada, en el sector del astorismo, quien los defienda, porque terminan bajando la cabeza, terminan acatando una disciplina partidaria que está dominada por sectores minoritarios, militantistas y radicales. Y eso le pasó a Vázquez también, vamos a decir las cosas como son. El doctor Vázquez, si gana con mayoría absoluta, y acá fue la sinopsis, lo que pasó la semana pasada, va a quedar de rehén de sus sectores radicales. La semana pasada él mandó el mensaje, che, con esta ley cuidado, vamos a estudiarla, demórenla, no sé qué, pumba, aplicaron los yesos y se acabó. Entonces, si Vázquez gana sin mayoría absoluta, Vázquez va a tener que buscar diálogo hacia sectores más moderados y el país va a andar mucho mejor. Si gana con mayoría absoluta va a quedar rehén de los sectores más radicales. ¿Es un gobierno cívico-sindical, como se sostiene? No, en el pero título? yo creo que hay tendencias corporativistas. Yo creo que ese peso tremendo que ha ganado el movimiento sindical sobre algunos sectores del Frente Amplio, que luego se trasladan, digamos, porque en el gobierno del partido predomina la lógica de los más militantes, este es un problema muy viejo en la izquierda. Hay sectores que son muy militantes que tienen menos votos. Y si yo acepto que esa es la lógica, termino perdiendo aunque tenga muchos votos de la ciudadanía. Y esa es la ventaja del Partido Independiente. Nosotros no estamos sometidos a esa disciplina partidaria. Y esa es la garantía que podemos dar nosotros. Mieres, usted culminó su doctorado en ciencia política. Estoy en eso, todavía no terminé. Casi, pero ahí. Tengo la tesis encaminada, pero no creo que pueda avanzarla mucho este año. Bueno, sí, me imagino, pero seguramente luego lo alcanzará. Y cuando usted establece el tablero, digamos, el escenario político, se da cuenta de algunas cuestiones bastante, digamos, consolidadas en la opinión pública, que es muy posible que el doctor Vázquez sea el próximo presidente de la República o que eventualmente haya un balotaje y empiece a, digamos, a tallar la oposición representada en este caso por los partidos Nacional y Colorado. ¿Cuál es el margen entonces de acción para el Partido Independiente? O sea, preferiría siempre un gobierno, en todo caso del Frente Amplio, pero con aquella posibilidad de incidir más en el plano parlamentario. Yo creo que nosotros vamos a crecer mucho, las encuestas lo están indicando y además la sensación que uno tiene. Pero entiende por dónde va mi pedido de razonamiento. Y por lo tanto yo creo que vamos a incidir mucho en el próximo gobierno, porque yo estoy convencido de que vamos a lograr el objetivo de que no haya mayoría absoluta parlamentaria. Y tampoco queremos que haya mayoría absoluta de blancos y colorados, ¿no es cierto? Entonces el que gane va a tener que conversar con nosotros. Y ese es lo que le ofrecemos a la ciudadanía. Muchas veces se ha preguntado, bueno, pero votar al Partido Independiente, ¿qué utilidad tiene si no vamos a ser los que ganemos la presidencia? Muchísima, porque vamos a ser los que tengamos la llave de la mayoría. Entonces, el que gane, si le toca al doctor Vázquez, el que gane, el doctor Vázquez, tendrá que venir a conversar con nosotros. Y nosotros vamos a poner arriba de la mesa ese librito, es decir, las propuestas que creemos que son indispensables para que el Uruguay sea diferente. Y son muy sencillas, reforma del Estado, transformación revolucionaria de la educación, recuperación de la seguridad, apertura del Uruguay al mundo. 4 llaves claves para realmente producir el proceso de camino al desarrollo. Cuando decíamos esas afirmaciones, además, en atención a algunos sondeos de opinión que indican que 7 de cada 10 uruguayos está convencido del próximo resultado electoral. Sí. Si un proyecto, una iniciativa del Partido Independiente fuera la primera moneda de cambio a la hora de regular una mayoría absoluta o de negociar en el Parlamento, ¿cuál sería? La educación, sin ninguna duda. ¿Pero por dónde, Pablo? Porque se sacaron la foto, acordaron, juntaron en una mesa la multipartidaria. ¿Por dónde entonces? O sea, ¿qué impone el Partido Independiente? Lo que pasa es que es una transformación que tiene que ocurrir en todos los niveles. La conducción que tiene que ser una conducción política, desde el gobierno. Yo no tengo ninguna duda, ahí hay que dejar claro que hay que caminar en el sentido de decir, bueno, acá la línea de trabajo la define, como en cualquier política pública, el gobierno. Cambiar la predominancia de lo gremial sobre las decisiones. Sí, ubicar lo gremial en su lugar, que es tener su voz, decir las cosas como son, las que ellos creen, pero los que tomamos las decisiones somos los políticos, que somos los elegidos por los ciudadanos. Y colocar entonces al sector sindical en su lugar, que es una voz más importante, pero no decisiva. Pero segundo, transformar el modelo de gestión de la educación, ir hacia un modelo en donde haya comunidades educativas. Yo digo, lo que ha ocurrido en el Jubilar, en el Providencia, en el Impulso, no es cierto que sea excepcional y que no se puede replicar en el sector público, se puede.
Y yo quiero, pero con ese modelo de gestión, sí, por apoyo supuesto. privado para gestión pública. No, sin necesidad en algún sentido del apoyo privado. En los liceos públicos se puede replicar el modelo de funcionamiento de estas experiencias público-privadas. Porque, por ejemplo, hay liceos hoy públicos que funcionan muy bien, como por ejemplo el Liceo Nueva Palmira o el Liceo número 4 de Maldonado. ¿Por qué no extender todo eso? ¿Por qué decir, no, esto es lo que pasa que funciona en una especie de probeta? No es verdad. Yo quiero para mi educación pública, a donde van todos los uruguayos de todos los niveles sociales, la recuperación de la equidad. Hoy el sistema público de enseñanza multiplica las diferencias y separa las desigualdades. Y yo quiero que funcione al revés. Entonces, todo eso supone cambios en la forma de elección de las horas docentes, cambios en la concentración de docentes en los centros de estudio, cambios en darle oportunidades de autonomía a los liceos. Bueno, hay algunas repercusiones, después va a tomar nota de ello en el Twitter. Pero bueno, lo cierto es que la gente también está convencida. Buenas y malas. Sí, de todo, claro, como corresponde además a un momento. ¿Es hoy, por ejemplo, ese conceptito de es hoy para el Partido Independiente? ¿Es esta la oportunidad? Sin duda, es un momento de crecimiento donde estamos dando una respuesta a la ciudadanía que yo creo que es una respuesta muy importante. Mire, es tema de coyuntura, lo de Guantánamo. ¿Ya lo llamó la embajadora Reynoso para una reunión? La embajadora a nosotros nos avisó que no iba a poder estar, la invitamos a la presentación del libro, como muchas otras personalidades, y quedamos en tener un encuentro la semana que viene. ¿Por este asunto? Ella tenía la idea de hacer una ronda con candidatos presidenciales. Y en ese sentido, bueno, ahora se cuela este asunto de Guantánamo. Y seguramente conversaremos de eso. ¿Y qué opina? Yo lo que opino es que hay una cosa realmente sorprendente. El presidente Mujica anuncia que muy probablemente no vaya a visitar a Obama porque tiene miedo de las repercusiones que puede generar en un año de campaña electoral, o sea que toma en cuenta a los partidos que no estamos en el gobierno para ese punto, y no tomó en cuenta a los partidos que no estamos en el gobierno para dialogar sobre una cosa mucho más rara. El presidente se quejó de que nadie lo llamó por este asunto. Pero si nosotros nos enteramos leyendo el semanario Búsqueda que existía esa situación ya decidida, ¿quién tiene que llamar? El que tiene que llamar es el presidente. Tiene que haber llamado antes y habernos dicho, miren muchachos, nos están planteando esto, yo creo que hay que ir para adelante por esto, esto y esto, y por estas circunstancias, y quiero que ustedes estén al tanto y ojalá puedan apoyarme. Esa es la lógica del funcionamiento. Es decir, al revés, tira un pelotazo. Eso es impresionante, porque decir que nos vamos a traer 5 presos, ahora parece que son más, de Guantánamo, que salga uno enterándose en la prensa, es un pelotazo magnífico y pretende que nosotros llamemos al presidente. La tradición hospitalaria, el apego a las normas internacionales, ¿también están incluidas en este análisis que hace usted? O sea, yo sobre el fondo, yo no sé, yo creo que lo primero que tiene que hacer un país como el Uruguay, respetuoso del derecho internacional, es analizar si esta operación propuesta por Estados Unidos se enmarca dentro de nuestro ordenamiento jurídico y nuestro ordenamiento jurídico internacional. Ese es el A. Ese es el A. Si eso es ok, si efectivamente hay un marco jurídico que ampare una operación de este tipo, entonces habrá que evaluar si políticamente al Uruguay le sirve o no le sirve. Y a priori, a mí no me parece mal, a priori, pero primero sepamos si hay marco jurídico. Y esto es una ensalada, como siempre, con este gobierno que entrevera las cosas y nunca uno termina. Yo he escuchado tantas cosas desde que salió el jueves pasado la idea de que iba a haber un canje por otras cosas, después era un canje por presos cubanos en Miami, después se dijo que no se canjeaba por nada, ahora ni siquiera sabe si va a ir a visitar al presidente de Estados Unidos, cosa que me parece de toda obviedad, es decir, yo separo las cosas, una cosa es lo de Guantánamo, otra cosa es una reunión entre 2 presidentes. ¿Por qué no va a ir a visitar? Es una cosa que haría cualquier presidente. Ustedes han sido severos críticos de la política internacional, de la política exterior. En este caso, una vez más asumida por el presidente de la República y no por su canciller. Yo no he escuchado todavía, no sé, capaz que me rifé a algún medio, pero no he escuchado al canciller. Esta es una cosa que aparentemente ha hablado el ministro del Interior, no ha hablado el canciller, ha hablado el presidente de la República, ha dicho cosas contradictorias, un día una cosa, otro día otra. Es un tema importante, sí, es un tema importante que se debió haber manejado de otra manera. Bueno, finalmente, Pablo, ustedes entonces están convencidos de que serán la llave de paso para regular la actividad parlamentaria con una crítica muy severa a lo que es la mayoría absoluta.
si usted fuera presidente, de cualquier modo querría contar con mayorías. Y por supuesto, siempre todos tratan de conseguir la mayor cantidad de votos posible. Yo no le reprocho al Frente que haya salido a defender la mantención de la mayoría absoluta. Nada más que creo que no le ha hecho bien. No le ha hecho bien al Frente, no le ha hecho bien al país. Ha generado reflejos de omnipotencia, reflejos de soberbia, ha generado una baja calidad del funcionamiento parlamentario, y yo creo que eso lo tenemos que recuperar los uruguayos. Y le pido a los uruguayos que le quiten el superpoder al Frente Amplio. Tienen la oportunidad, el voto en octubre es el momento donde se distribuye el juego. Y a mí me parece que es muy buena cosa que los uruguayos le digan al Frente Amplio: miren, señores, han tenido 10 años de mayoría absoluta. Capaz que le dan otra vez la posibilidad de gobernar, pero no le den tanto poder. Oblíguenlos a tener que buscar acuerdos y a generar condiciones para que las cosas que no se hicieron, que es convertir un país que tiene todas las posibilidades. Porque la verdad, yo soy un convencido de que Uruguay tiene enormes potencialidades, pero tenemos que tomar decisiones con coraje, con decisión, con firmeza, y saber avanzar en la dirección del desarrollo humano. Bien, nos espera un año largo para seguir hablando de estos asuntos. Está el Mundial en el medio, de cualquier manera, que va a distraer algo, pero lo que sí es seguro es que no va a haber debates presidenciales, ¿no?, entre candidatos. Ojalá hubiera. Sí. Yo creo que todavía hay que regular, por ejemplo, hay que regular el tema del debate. A mí me gustaba la idea, incluso cuando yo estuve en el Parlamento había pensado en presentar, al final no presenté, el diputado Fernando Amado lo presentó, a mí me parece que es una buena cosa, pero no existe hoy la obligación y cada candidato tiene que tomar su decisión. A mí me parece que en esto, sí, en esto hay como una especie de escalera, porque, a ver, el doctor Vázquez no quiere debatir con nadie, pero si yo le pregunto al que va segundo, en general el que va segundo no quiere debatir con el que va tercero, el que va tercero no quiere debatir con el que va cuarto, y entonces pierden autoridad para reclamar debates, porque acá hay que estar dispuesto a debatir todos, ¿no es cierto? ¿Lo de las encuestas hay que regularlo también? No, yo creo que yo creo que en eso el mercado funciona. El mercado regula. Es decir, se da cuenta de cuáles son las cosas serias y cuáles no. Muchas gracias, Pablo. Un gusto grande, como siempre. encantado. El señor presidente del Partido Independiente, candidato presidencial, Pablo Mieres. Pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día. En donde se destaca también una cierta experiencia de gestión, de trabajo político, y después estamos los que nos dedicamos más a la política específicamente, y yo creo que todo eso combina el resultado. Este resultado que termina en este programa, transformar el crecimiento en desarrollo humano. El otro día le sentí hacer un reproche porque otro precandidato presidencial, Lacalle Pou, parece que toma también en esencia este discurso. Pero está bien, esta síntesis. Sí, digamos. Bienvenido sea, digamos. A mí me parece que las coincidencias, si existen, son bienvenidas. Nosotros lo que marcamos es que en estos 10 años hemos crecido económicamente de una manera fabulosa, fantástica, y ojalá sigamos creciendo, parece que no tanto en los próximos años, pero bueno, ojalá pudiéramos seguir creciendo al ritmo real, y en el área económica Marcel Vaillant y Joaquín Seco, y bueno, llegamos a este resultado que yo creo que sintetiza muy bien en el título lo que para nosotros es la evaluación de estos 10 años pasados de gobierno del Frente Amplio, y al mismo tiempo las grandes asignaturas pendientes. Bien, un apunte sobre la elaboración. ¿Cuál es el riesgo o cómo se delimita esa frontera para que la tecnocracia no avance sobre el programa político? Y yo creo que tiene que haber siempre un diálogo, ¿no? Y eso nosotros lo hemos mantenido, es decir, un diálogo entre los que son estrictamente técnicos. También en la composición de los equipos que trabajaron hay una combinación, porque hay compañeros que son técnicos puros y duros, que son realmente aportes específicos muy especializados. Hay técnicos que son más técnico-políticos, que tienen un perfil que crecimos en la década anterior, pero no se ha transformado ese crecimiento paradójicamente. Gobiernos de izquierda no han convertido ese crecimiento, no han trasladado ese crecimiento a un desarrollo humano. Eso significa la educación, la seguridad, la integración social, y ese es el desafío que tenemos para este año, para Pablo, este periodo, ¿no? Lo que le van a decir desde el oficialismo de pronto es que se necesita otro periodo de gobierno para consolidar algunas reformas. Y siempre que está en el gobierno dice que necesita más tiempo. Yo lo que digo es que en 10 años de crecimiento histórico no se logró recuperar situaciones. Por ejemplo, Uruguay era un país hiperintegrado, decían algunos analistas en el pasado. Hoy está fracturado.
Hoy es un país fracturado. ¿Hay menos pobres? Sí, mucho menos pobres. Es lógico, porque la pobreza se mide por nivel de ingresos. Seguimos adelante aquí en Telebuendía, recibiendo con el gran gusto de siempre al señor candidato a la presidencia por el Partido Independiente, presidente de ese partido, Pablo Mieres. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto estar acá. Bueno, igualmente. Encantado. Pablo, primero agradecerle muy especialmente que nos haya acercado esto que será un insumo para los periodistas en este año electoral, y es el camino del Partido Independiente, transformar el crecimiento en desarrollo humano. ¿Cuánto tiempo llevó a elaborar el programa? Y nosotros empezamos el trabajo de los equipos técnicos en marzo del año pasado. O sea que un año prácticamente, ¿no? Entre distintos grupos que fueron elaborando los primeros borradores. Luego hubo un proceso de integración en 3 áreas, coordinadas por distintos compañeros especializados en cada área. Conrado Ramos en el área Estado, Javier Lacida en el área social. Si el país aumentó sustancialmente su PBI, es lógico que mucha gente también haya aumentado sus ingresos. Hubiera pasado casi con cualquier gobierno. A eso quería apuntar, o sea que eso que se exhibe como logros de la actual administración y que además se sustenta en algunos avances de la administración del doctor Vázquez, a usted aún no le conforman. O sea, lo que tiene que ver con el empleo, con la pobreza, con la indigencia. Me parece fenómeno. Yo no puedo negar que eso es un elemento muy positivo. Lo mismo que la indigencia, que bajó del 4% al 0,5%. Son datos positivos. Lo que pasa es que no han logrado recuperar el tejido social desde el punto de vista de la integración. O sea, acá, para decirlo de una manera más clara, hay un sector de la sociedad que sigue teniendo un sistema de valores distinto al del conjunto de la sociedad. A ver, ¿cómo una es cultura eso? de la delincuencia, una cultura de que la educación no es el